Con motivo de la pandemia que arropa particularmente a nuestra isla, hemos creído prudente proteger a nuestro rebaño, ofreciéndole el mensaje de paz y de consolación de la palabra de Dios a través de estos medios, entendiendo que en este día cada familia nuestra, cada casa debe convertirse en un templo y que todos adoremos al Dios que vive, al pastor de pastores, que en esta hora nos invita a estar quietos y conocer que Él es Dios. Mi nombre es José López y soy el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Gurabo. En esta mañana estaremos meditando en varios pasajes, el primero del cual se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 16. Voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: ustedes dispersaron mis ovejas y las espantaron y no las han cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de sus obras, dice el Señor, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no tendrán más miedo, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. La segunda lectura es del Nuevo Testamento, en el capítulo 9 de Mateo, el versículo 36, que dice así: al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Y hay una tercera lectura muy corta que les invito a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1, que dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Estas son las tres lecturas, marcos referenciales en las cuales basaremos nuestra reflexión en esta mañana. En la primera lectura de hoy, Jeremías, el profeta levanta su voz contra los malos pastores, pero no es el profeta el que levanta su voz, es Dios mismo quien levanta su voz. Esos pastores que no supieron cuidar el rebaño de Yahvé, de Jehová, de Dios, esa incapacidad de los últimos reyes y los abusos de los dirigentes religiosos y políticos del pueblo de Israel fueron la causa de aquella deportación babilónica que dispersó al pueblo de Dios. Por eso, Dios, siempre misericordioso, promete volver a reunir a su pueblo, de nuevo a su pueblo, pero bajo otros que sean verdaderamente pastores, que sean dignos de su confianza. Todos sabemos que Jesús es Emmanuel. Jesús es Dios con nosotros. Jesús está delante de ti y delante de mí. Y es, escucha bien, es el único pastor, es el buen pastor que reúne a las ovejas descarriadas y perdidas y nos da paz y nos vuelve al redil. Cumplimiento de aquel oráculo de Jeremías.
Por eso, en la segunda lectura del Evangelio de Juan, leemos la encarnación de aquel anuncio de Jeremías, un anuncio mesiánico, cuando aparece el verdadero y buen pastor Jesucristo. Y de ello habla precisamente el Evangelio que también hemos leído en esta mañana, cuando nos narra que al desembarcar Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. No empece a que había una institución religiosa de los judíos con todo su andamiaje de sinagogas y leyes. Pero les digo algo, mis hermanos y hermanas, una oveja sin pastor no es una oveja libre, aunque parezca, sino que es una oveja descarriada y es una oveja perdida. La oveja descarriada y perdida va errante por los montes, sin saber a dónde ir, y está expuesta al asalto de cualquier enemigo. Recuerden la parábola de la oveja perdida. Por alguna razón se nos describe a nosotros los seres humanos en la Biblia como ovejas. También los seres humanos, para ser verdaderamente libres, necesitamos paz. Decía el domingo pasado que el jolgorio de Navidad y la falsa fama de ser la Navidad más larga del mundo, todo eso es paja. Porque la verdadera Navidad no es la de estar brincando, saltando, comiendo en exceso, bebiendo en exceso. Yo creo que es irrespeto a la Natividad. La verdadera Navidad es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por más que las personas brinquen y salten, no hay paz en medio de esa situación. Entonces, por eso es que la Biblia nos indica y nos invita y requiere que nosotros necesitemos a un pastor que oriente nuestros pasos, un pastor que ilumine nuestras mentes, porque la libertad humana es una libertad atada y el ser humano solo puede realizarse cuando escucha y responde a una llamada en particular, a la llamada de Dios, a la llamada de Dios buscando a su oveja descarriada. Necesitamos a un pastor que nos llame por nuestro nombre, y el Espíritu Santo, ese es en este tiempo quien nos llama por nuestro nombre, porque nos conoce. Él sabe tu nombre, sabe tu condición y te llama. Y la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. En días pasados, las noticias daban cuenta de la desaparición de un anciano hace apenas 2 días. Ese ancianito se desorientó y fue a tener a un bosque, no se sabe cómo. Entonces se activa la famosa llamada Silver, alarma de plata para los viejos como nosotros, que implica que una persona mayor se ha perdido o ha desaparecido. Entonces se activan los sistemas de búsqueda. A la mañana siguiente, gracias a Dios, el anciano es encontrado. Esto llena a la esposa y a la familia de júbilo. Y las palabras del anciano que yo escuché fueron: yo sabía que me iban a encontrar, porque toda la noche estuve hablando con Dios en aquella oscuridad y en aquel frío, y Él me dijo que no me preocupara, que ya me estaban buscando. Eso es tener confianza en Dios. Confianza en Dios que muchos han perdido.
Pero volviendo a nuestra condición espiritual, recalco, ¿quién será ese pastor del cual habla la Biblia? ¿Acaso será otro hombre? Categóricamente no, no es otro hombre. Porque solamente Dios puede dar la cobertura espiritual que necesitamos para no caer en las garras del maligno. Por eso dice el Señor, después de condenar a los falsos pastores de Israel: yo mismo reuniré el resto de mis ovejas, yo mismo me encargaré de ellas. Por eso es que vemos en el Nuevo Testamento la encarnación de Dios, pastor, que se compadece de la gente, que al ver que deambulan desorientados como ovejas sin pastor, que es la expresión que leemos, Él ve la miseria espiritual del pueblo. Y escuche bien lo que yo le voy a decir. Hace algo revolucionario que muchas veces pasamos por desapercibido. Cuando Él ve a las multitudes que estaban perdidas como ovejas sin pastor, hace algo. Dice la Biblia que comienza a enseñarles. Comienza a enseñarles, porque Él es el gran maestro. Dice en Mateo capítulo 39, versículo 6, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Fíjense ustedes, ve a la multitud que eran como ovejas sin pastor, y entonces lo sienta y comienza a enseñarle muchas cosas. De hecho, lo que sigue aquí en esta lectura, después de enseñarles, se da el milagro que hará enseguida en ese mismo lugar, que es la multiplicación del pan, para decir: yo soy el pan de vida. Esa es la señal del inmenso amor de pastor que atiende bien a sus ovejas. Escucha bien esto, porque tiene que ver contigo. Tú vienes a la iglesia a gozarte. Tú vienes a la iglesia a hablar con Dios. Tú vienes a la iglesia a pedirle a Dios. Pero muchas veces se te olvida que es un deber venir a la iglesia a aprender. A aprender. El riesgo de no acudir a la escuela del Señor es que tú te cuelgas. El riesgo de no congregarte y participar de esta palabra es que no pasas de grado. Sigue siendo por años la misma persona, con tus mismas manías y con tus mismas malas costumbres. Y eso no agrada a Dios. Hay una responsabilidad honrosa en acudir al estudio de la palabra y al sermón orientador que es céntrico en medio de nuestra adoración. Por eso es que este púlpito está en el centro del altar de la oración, porque es la palabra lo que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Se aprende, en la iglesia se aprende. De hecho, la base etimológica de iglesia viene del alemán Kirk, en inglés school, en hebreo kahal, asamblea, iglesia. De manera que el estudio de la palabra y el sermón orientador nos ayuda a aprender para ¿qué? Para imitar al maestro. Y la consigna de Jesús se halla en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 12, que dice de la siguiente manera, y leo: después de lavarle los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa y les preguntó: ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Los ojos perplejos de aquellos muchachos
de aquellos discípulos. Y sigue el Señor diciendo, ustedes me llaman maestro y Señor. Y tienen razón, en efecto lo soy, porque soy maestro y Señor. Versículo 14. Pues si yo, su Señor y maestro, les ha lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Obviamente no podemos circunscribir esto a una ceremonia de Viernes Santo o Jueves Santo de lavarle los pies a los diáconos. No quiere decir eso. Es servir a otros lo que la palabra nos quiere decir. Los muchachos de hoy día pondrían, si pudiéramos actualizar esto, los muchachos de Dios pondrían en voz del Señor la siguiente expresión: ¿entendiste o te hago un mapa? El Evangelio se trata de dos cosas, mis hermanos. Primero, la buena noticia, que es lo que significa Evangelio, buena noticia. Pero ¿y cuál es esa noticia? La noticia es que somos salvos por la fe en Jesucristo, por la gracia. Que todas las deudas, toda condena ha sido pagada por el sacrificio de Dios Hijo Jesús en la cruz del Calvario. La gran noticia universal. Segundo, que por ser salvo eres llamado, convocado, reclutado y comisionado a servir, a consolar, a sonreír y a hacer ayuda de otros, porque así es que tenemos que imitar al Señor. Hay y existen los llamados consagrados que oran, hacen ayunos, no se comen un dulce porque todo es pecado, pero no dan ni sombra. Y yo les digo que si no sirven al prójimo y si no sirven a la comunidad, para ningún lado que van. A servir nos ha llamado el Señor y nos invita a aprender a servir y a suplir las necesidades de los descarriados. El segundo pasaje que leímos, que es el cumplimiento de las palabras de Jeremías cuando citó a Dios diciendo: yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Gloria a Dios por eso. Esta profecía la vemos en la Epifanía. Epifanía es una manifestación de Dios. Estuvo la teofanía en el Sinaí, con temblor, con rayos, con fuego, con humo. Y está la Epifanía, la tierna manifestación de Dios en cuerpo de niño nacido de una virgen. Llegó el pastor de los pastores. Ahora vayamos al último pasaje que hemos leído en esta ocasión, que es Juan 9, versículo 1. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Punto. En estos últimos días me ha dado por tomar fotos, reminiscencias de aquella época cuando era fotógrafo, que era harto complicado, era muy complicado. Usted tenía que tener una noción de la distancia a la cual usted iba a disparar la foto, porque las cámaras no eran automáticas. Usted debía saber la sensibilidad de la película. Usted debía controlar la velocidad de obturación del mecanismo. Es el tiempo de exposición. Usted tenía que graduar la apertura o la retina del lente de acuerdo a las condiciones de luz prevaleciente. Pero más importante era fijarse en el sujeto que usted iba a fotografiar, su posición, si su ropa estaba bien puesta,
Yo conozco a un oficial de la policía que quiso casarse con su uniforme de teniente coronel, muy vistoso, pero su lazo estaba inclinado y el fotógrafo de la ocasión no se percató de ese pequeño detalle. Yo no sé si el mío está hoy bien puesto, pero en aquel entonces, o sea, el fotógrafo perdió de vista ese detalle y todas las fotos salieron con un lazo no centralizado, virado. La moraleja es esta: hay que ser observador, como Dios en Jesucristo fue observador. Jesús es un gran observador, un gran maestro, un gran observador. Se fija tanto en grandes multitudes y las alimenta, como también se fija en un solitario y triste ciego y le da la vista. Él se fijó en aquel en quien nadie se fijaba. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Se fijó en un insignificante y rechazado ser humano, porque los sacrosantos miembros de la sinagoga creían que si aquel sujeto estaba ciego, era porque él o sus padres habían cometido un pecado, hicieron algo malo. Y una vez más se repite la historia del Antiguo Testamento. También esos eran malos pastores que no atendían a sus ovejas. Pero Dios no es así. El Señor no es así. Por eso le digo, iglesia de Dios que me escucha, cuidado con los enamoramientos de cual o tal estilo de adoración ajena. No sé, puede que esté equivocado, pero la gente acuña frases de moda. En los últimos 10 años todo el mundo está enamorado de Jesucristo. Y me parece que con Jesucristo no hay que enamorarse. A Jesucristo hay que adorarlo. Hay que servirlo. Y debemos tener mucho cuidado con esas palabritas así, que las decimos sin intención alguna, pero son estilos de adoración ajena. También les digo, iglesia del Señor, cuidado con la crítica a lo suyo, a los suyos. Sea fiel a su iglesia. Déjese de estar mirando pastos ajenos. Y en última instancia, si a usted no le gusta donde está, muévase a donde le dé la gana, pero asuma las consecuencias de eso. Asuma las consecuencias de eso. Dios, en su infinita misericordia, derrama a través del Espíritu Santo sabiduría a los pastores, a los líderes, para mantener una familia sostenida por la gracia de Dios. Pero a veces personas se fijan en superficialidades y eso muchas veces motiva que se salen del redil, y cuando se salen del redil se pierden. Entonces el buen pastor tiene que volver a dejar el rebaño para ir a buscarle. Dios nos quiere unidos para enseñarnos que no se trata solamente de sentirse bien en la iglesia. Se trata de capacitarte tú y yo para servir y servir y servir. La iglesia que sirve es la iglesia de Dios. Hay un consejo pastoral para finalizar que les doy. No le diga a nadie que usted es cristiano. No hay que decirlo. Que sean ellos, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros, que se enteren por sus actos y por su manera de ser y vivir que usted es hijo o hija de Dios. Óigame, qué lindo es escuchar cuando alguien nos pregunta, nos mira
muy seriamente en una parte y nos pregunta: usted es cristiano, ¿verdad? Y uno le dice: ¿y por qué usted pregunta eso? Y la persona le contesta: es que usted es diferente. Usted da paz. Usted ayuda callado. ¿A qué iglesia usted va? Y ahí usted puede hacer una gran labor evangelística. Y dice: no, yo voy con gozo y alegría y mi iglesia es esta. En mi caso, la primera iglesia bautista de Gurabo, a quien amo. Y un gozo maravilloso se apodera de nosotros y damos gracias a Dios por pertenecer a esta amada iglesia en donde yo aprendo para luego servir. Y permítame decir que cuando usted se dedica a servir, cuando usted se dedica a adelantar el reino de Dios donde está, usted es una oveja feliz. Pese a las enfermedades y problemas, usted va a sentir el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. La revista Reader Digest, que es muy seria, publicó hace algunos años una encuesta que hicieron en donde establecían que las personas que asistían a la iglesia 1 o 2 veces a la semana vivían 7 años más que aquellos que no asistían a la iglesia. Así es que por estricto sentido de adelantar la vida, venga a la iglesia y el Señor se encargará de enseñarles. Si tú nunca has tenido esa experiencia de que te hayan preguntado a ti si eres creyente, entonces tú debes revisar tu estilo de vida. Porque hemos sido enseñados por la palabra a servir, a dar palabras de aliento, a ayudar, a contribuir al esfuerzo de nuestros ministerios, a orar todos los días por las necesidades del pueblo. Se nos enseña a través de la palabra a no criticar, sino a orar. Y cuando profundizamos en las enseñanzas de la Biblia, nuestra visión espiritual aumenta y vemos no lo imperfecto que es fulano, sino las virtudes que tiene y la necesidad que tiene ese hermano o hermana, y si tiene necesidad, ¿cómo puedo ayudarle? Otra cosa, que tu rostro demuestre que has tenido un encuentro con Dios y que eso te ha transformado. Es que hay gente que se siente ser creyente, pero todavía no se lo han comunicado a su cara. Dice la palabra en Éxodo capítulo 34, 35, que al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. ¿Y por qué el rostro de Moisés era resplandeciente? Porque había hablado con Dios. Alabado sea su nombre. Los grandes fotógrafos premiados en concursos internacionales ganan casi siempre con fotos que reflejan el dolor o la alegría de personas. Fíjense en eso. Ellos saben que se pueden, que puede haber un hermoso paisaje, una linda cascada, pero eso no impacta tanto a un ser humano como el llanto o la sonrisa de un niño desvalido. Y es que todos nosotros guardamos en nuestro corazón un tesoro llamado compasión. Cuando la palabra dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, implica que heredamos de Él unas cualidades dentro de las cuales está compasión.
compartir el dolor. Eso se llama también solidaridad. ¿Acaso no eres tú, o eres tú, uno de los que ven las noticias de la tarde y escuchas la necesidad de alguien y en la pantalla aparece el número telefónico de ATH móvil y ya vas tú de carrerita buscando un lápiz para anotar el número para mandar un dinerito? ¿No lo has hecho? Inténtalo, es hermoso. Ese es Dios obrando en tu vida. Así eres tú, que te conmueves ante la necesidad de alguien que ni conoces. Y si es así, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más tu Dios, que te ama, que te creó y ve tu necesidad, activará no su ATH móvil divino, porque lo que va a activar es el corazón de sus hijos para aliviar el dolor de los suyos? Entonces esto se convierte o nos convierte a ti y a mí en pastores y pastoras buenos, de esos que en su mirada reflejan el amor de Dios. Pero para ser un servidor de Dios debemos despojarnos de nuestros intereses personales y mirar cómo Dios vio a la multitud como ovejas que no tenían pastor, o cómo Dios vio a aquel ciego, marginado, triste, abandonado. Hay un verdadero santo en nuestros días que murió asesinado el 4 de abril de 1968 a las 6 de la tarde. Mientras estaba asomado al balcón de su hotel saludando, un individuo racista llamado James L. Ray le disparó. Me refiero al reverendo doctor Martin Luther King, hijo, Premio Nobel de la Paz y activista en la defensa de los derechos humanos. Era ministro bautista, al igual que su padre. Por eso es que él es Martin Luther King, hijo. Su padre era Martin Luther King, que también fue asesinado dentro de su iglesia unos años más tarde. Martin Luther King, hijo, ofrendó su vida al servicio de los más pobres y necesitados, a la población negra de los Estados Unidos. ¿Y sabe lo que dice su tumba? En su tumba se lee el siguiente epitafio: al fin libre. Gracias, Dios, soy libre al fin. Su espíritu surcó el cielo para reunirse con su Maestro y Salvador. De modo que cuando nos toque rendir este cuerpo cansado y adolorido a la tierra, que podamos también decir: al fin libre, la faena terminó, la dura lucha terminó. Gracias, Dios, porque ahora comienza la fiesta. Que Él te bendiga, ahora y siempre.